El ejemplo 2.77 dice: rebasado. El conductor de un automóvil desea rebasar un camión que viaja a una rapidez constante de 20 metros sobre segundo, aproximadamente 45 millas por hora. Inicialmente, el automóvil también viaja a 20 metros sobre segundo y su parachoques delantero está 24 metros atrás del parachoques trasero del camión. El automóvil adquiere una aceleración constante de 0.6 metros sobre segundo al cuadrado y regresa al carril del camión cuando su parachoques trasero está a 26 metros adelante del frente del camión. El automóvil tiene una longitud de 4.5 metros y el camión tiene una longitud de 21.0 metros. La primera pregunta dice: ¿cuánto tiempo necesita el automóvil para rebasar el camión? Para solucionar este problema, lo primero que hice fue hacer un diagrama de la situación. Entonces noten que aquí he tratado de plasmar los dos momentos que mencionan en el problema. En un momento inicial, el cual se considera como tiempo inicial igual a 0 segundos, el auto y el camión están separados 24 metros como se muestra aquí, es decir, medidos desde la parte delantera del auto hasta la parte trasera del camión. También nos mencionan que en ese instante el auto tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo y el camión una velocidad de igual número. Eh, Nos dice que en un instante posterior que no se conoce, el auto ha sobrepasado, este es el auto, ha sobrepasado al camión y lo separa una distancia de 26 metros, medida desde la parte delantera del camión hasta la parte trasera del auto. ¿Listo? Y estos son los tamaños del camión y del auto. Miren que el camión mide 21 metros de largo y el auto 4.5 metros. Ahora, aquí viene eh, ya la solución que he tratado de construir. Entonces, lo primero que hice fue ubicar un origen de coordenadas eh, fijo en el piso. Entonces, yo quiero mencionar que este problema se soluciona fácil usando no este sistema de coordenadas que está fijo en el piso, sino otro sistema de coordenadas que va a estar fijo en el camión. Y yo lo puse exactamente en el frente del camión, de tal manera que coincidan con el origen de coordenadas que está fijo en el piso. Vamos a tener dos sistemas de coordenadas, tiene que estar claro. El primero, el que está fijo en el piso, en la carretera, que corresponde a este origen, lo vamos a llamar S, es decir, un sistema de referencia no primado. Y al otro, al segundo, lo llamamos S' para distinguirlo, ¿sí? Entonces miren, S' es el nombre del otro sistema de coordenadas y S es el sistema el nombre del primer sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo escogí de esta manera los orígenes para que en este tiempo t igual a 0 los orígenes de ambos sistemas de coordenadas coincidan, pero teniendo en cuenta que el origen del sistema de coordenadas no primado estará fijo en el piso, mientras que el origen del sistema de coordenadas primado estará fijo en el camión, es decir, que este estará moviéndose con la misma velocidad que tiene el camión. ¿Listo? Y hay que entender que eh, el camión, como no tiene aceleración, como tiene una velocidad constante, se considera un sistema de referencia inercial. Y eso es importante, porque las fórmulas que nosotros hemos aprendido solo funcionan para sistemas de referencia inerciales. ¿Listo? Y ahora les voy a explicar por qué razón no conviene usar el sistema de referencia fijo en el piso, que es lo usual, lo que se suele usar siempre, ¿cierto? Entonces voy a construir las ecuaciones para el sistema de referencia no primado. Ustedes pueden notar que aquí todas las letras que yo he escrito tienen una comita, y eso es porque estas son las que se consideran para el sistema de referencia primado. ¿Listo? Entonces las del no primado no tendrán coma. Y esas las voy a tratar de escribir aquí. Entonces nos están preguntando por el tiempo que necesita el automóvil para rebasar el camión. Como estamos hablando del automóvil y el automóvil tiene una aceleración constante, pues usamos las fórmulas para ese tipo de movimiento, para movimiento acelerado o uniformemente acelerado. La fórmula que me permite calcular el tiempo conociendo las posiciones es la siguiente. Posición final es igual a la posición inicial más velocidad
en X inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Bueno, aquí le quiero colocar aceleración para que quede claro que estamos hablando en el eje horizontal, aceleración en X. ¿Listo? Y aquí viene el detalle. Entonces, miren, nosotros podemos notar que respecto al origen fijo en el piso y respecto al origen fijo en el camión, la posición inicial del frente del auto es la misma, porque en este instante coinciden. Por lo tanto, tenemos que la posición primada es la misma posición inicial no primada, ¿sí? En este caso coinciden. Miren que esta cantidad tiene un signo menos porque eh, están a la izquierda de nuestros orígenes, de ambos, ¿cierto? Entonces, tanto para el sistema primado como para el no primado, eh, la posición del frente del auto está en la parte negativa del sistema de coordenadas, a la izquierda. Y recuerden que nosotros, o yo siempre uso, que a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo, como una convención que siempre uso. Entonces, por eso le agregué el signo menos. Y la distancia, pues si ustedes pueden notar, desde el origen hasta acá hay 45 metros. ¿De dónde se obtiene eso? Pues miren, 21 metros que mide el camión, lo que tiene de largo el camión, más los 24 metros que separan la parte trasera del camión de la parte frontal. Si suman eso, dan 45 metros. Y como está a la izquierda del origen, pues le agregamos el menos. ¿Listo? Entonces lo que quiero que noten es que conocemos la posición inicial tanto para el sistema primado como para el sistema no primado. Entonces este dato es algo conocido y es un número fácil, es una constante, no hay problema. Ahora, la velocidad inicial de el auto respecto al sistema fijo en el piso es 20 metros, ¿sí? 20 metros por segundo, velocidad inicial. Esta es la que mide alguien que está parado en la carretera, ¿cierto? Si usted está parado en la carretera y tiene un velocímetro y mide la velocidad de este auto, pues va a observar que se mueve con esta velocidad respecto de la carretera, ¿listo? Entonces este dato también es conocido. La aceleración en X no cambia para ningún sistema, o sea, es la misma para ambos sistemas, ¿sí? De acuerdo a las transformaciones bueno, a las transformaciones galileanas se le llama, la aceleración y el tiempo no cambian en los dos sistemas inerciales, son los mismos para ambos sistemas inerciales, ¿listo? Eh, en la aceleración y el tiempo, por eso para ambos sistemas que estoy considerando voy a usar los mismos símbolos, ¿sí? Voy a usar la misma aceleración o el mismo símbolo para la aceleración en el sistema no primado que para el sistema primado, y lo mismo para el tiempo. Lo que va a cambiar son las posiciones y las velocidades, ¿listo? Ahora, ya tenemos esto, conocemos la aceleración y el tiempo pues es la incógnita, ¿sí? Ahora miren la posición final. Entonces cualquiera pensaría que la posición final es esta que yo noté aquí, ¿listo? Pero este no es así, porque miren que esta posición final es medida respecto del frente del camión, ¿sí? Es decir, es la posición que se tiene respecto del frente del camión, pero no es la que se mide respecto del origen de coordenadas que está fijo en el piso. ¿Por qué? Porque el camión se ha movido una distancia que no conocemos, pero como tiene movimiento con velocidad constante, esa distancia que recorrió el camión en este tiempo, que no se conoce todavía, está dado por la velocidad del camión multiplicada por el tiempo, ¿cierto? Esa es la distancia que ha recorrido el camión, ¿sí? Entonces, considerando el origen que estaba inicialmente aquí, nosotros podemos suponer que el origen, ahora el origen fijo en el piso está por acá. Y este de aquí sería el origen que está fijo en el frente del camión, es decir, el origen de nuestro sistema primado. ¿Listo? Entonces miren que esta posición final que se conoce aquí es la posición final respecto del frente del camión, más no la que está respecto del piso. ¿Listo? Entonces no es la coordenada X final que estamos considerando acá, porque esto es respecto del piso, respecto del sistema no primado. Si queremos escribir bien esta coordenada X, tenemos que a esta posición que tenemos acá sumarle la distancia que ha recorrido el camión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo puedo escribir aquí. La posición final del frente del auto es igual a la posición final respecto del camión más lo que se movió el camión en ese tiempo, que es B por T, donde B es la velocidad que tiene el camión respecto del piso, ¿cierto? Eso. Entonces,
yo quiero que noten por qué sale este 30.5, esta posición final primada, sale pues miren de lo que nos da el problema, ¿cierto? Desde el frente del auto hasta la parte, perdón, me equivoqué, desde el frente del camión hasta la parte trasera del auto hay una distancia de 26 metros luego de que el auto rebase el camión, más lo que mide el auto, miren. ¿Y por qué pongo la posición final aquí en este punto? Pues porque yo la inicial la medí respecto del frente del auto, así que la final también la debo medir respecto del frente del auto. Por lo tanto, debo agregar ese tamaño del auto para completar. 26 más 4.5 da 30.5. ¿Listo? Entonces miren que la posición final tiene esta cantidad. Y yo quiero que noten que al sustituir esto acá, sabiendo que la posición primada es conocida, nuestra incógnita es el tiempo, entonces construimos una ecuación ya. Tenemos x' más b por t, que estoy reemplazando esto aquí en esta parte, que es la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo, más aceleración en x por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y esto es lo que ustedes deberían, aquí que fue que coloqué, esto no es. A ver, posición primada, que es esto de aquí, más velocidad por el tiempo, igual a posición inicial, más velocidad inicial en x por el tiempo, más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta es la ecuación que resulta de considerar coordenadas fijas en el piso, coordenadas en el sistema de coordenadas o en el sistema de referencia no primado. Miren que es una ecuación un poco difícil, no pues no es imposible, pero requiere más trabajo. Ustedes lo pueden intentar. Esto se soluciona aplicando la solución para una ecuación cuadrática. Tienen que construir la ecuación cuadrática a partir de aquí y solucionarlo. ¿Sí? Pero requiere más trabajo, es a lo que me refiero. Es el método difícil, si lo pueden entender así. Ahora quiero que noten lo fácil que se convierte si cambiamos de sistema de coordenadas. Es decir, ya no consideramos el sistema de coordenadas no primado que está fijo en el piso, sino que vamos a considerar un sistema de coordenadas fijo en el camión, un sistema de coordenadas primado, que yo lo llame así. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto, porque ya les mostré la ecuación que surge y es un poco compleja, para ya trabajar el otro sistema de coordenadas, que es el más sencillo, que creo yo. ¿Listo? Entonces, dicho eso, pues miren que estas posiciones coincidían, ¿no? Lo voy a dejar ahí por si se me ofrece luego. Ahora quiero que entiendan lo siguiente, y es que si nosotros medimos, ya no, antes hicimos el análisis de que alguien está parado en el piso y mide la velocidad del auto, pues va a notar que se mueve con 20 metros sobre segundo en este instante, ¿cierto? Ahora ya no consideremos un sistema de coordenadas fijo en el piso, sino que consideremos un sistema de coordenadas fijo en el camión. Es decir, supongan que ustedes están aquí en el camión, ¿cierto? Y que miden la velocidad del auto. Como ambos se están moviendo con la misma velocidad en este instante, claro, en este instante, como ambos se mueven con la misma velocidad, cuando ustedes van a medir la velocidad del auto, si están aquí en el camión, claro está, van a notar que el auto prácticamente no se mueve respecto del camión. Si observan, si mantienen observando, siempre va a permanecer la misma distancia, ¿cierto? Y eso yo quiero que se lo imaginen en una situación real. Imagínense que van en una doble calzada, un auto al lado del otro con la misma velocidad. Entonces siempre van a ir juntos, ¿cierto? Siempre van a permanecer uno al lado del otro si mantienen la misma velocidad en una línea recta. Entonces ahí pueden notar que un auto respecto del otro prácticamente no se mueve respecto del otro. Respecto del piso sí se están moviendo, pero un auto respecto del otro van a permanecer juntos, ¿cierto? Pueden mirar al pasaje, al chofer del otro auto siempre, siempre lo van a poder mirar. Y eso se puede entender como que si el segundo auto no se mueve respecto del primero, ¿cierto? Se puede visualizar de esa manera. O pues en este caso el camión va adelante y el auto va atrás. Entonces si ustedes miran por el retrovisor, pues van a notar que el auto siempre permanece a la misma distancia. Entonces ustedes pueden concluir que el auto prácticamente no se mueve respecto de ustedes. ¿Sí? Entonces, respecto de nuestro sistema primado, la velocidad inicial que se mide respecto del camión es cero. Yo quiero que lo traten de notar así cualitativamente, que lo traten de imaginar.
Si ustedes están en el camión y miden la velocidad del auto, lo que van a medir es que el auto no se mueve prácticamente respecto del camión, medido respecto del camión. Si yo estoy parado en el suelo y observo, pues sí se van a mover con esta velocidad. Pero respecto del camión, yo quiero que noten que no. Ojalá lo puedan visualizar y traten de llevarlo a una situación real, que yo creo que sí se puede, que sí ha pasado, que sí se puede ver de verdad eso, ¿no? Entonces traten de entenderlo así. Esto se lo puede demostrar ya con transformaciones de velocidades galileanas, ahorita lo vamos a hacer, pero por ahora quiero que lo entiendan cualitativamente. ¿Listo? Yo quiero que noten que la velocidad del sistema primado, porque el sistema primado se está moviendo respecto del no primado, ¿cierto? El sistema que está fijo en el camión, este es no primado, perdón, este es no primado. El sistema fijo en el camión se mueve respecto del suelo, ¿sí? Es decir, que el sistema primado tiene una velocidad respecto del no primado, ¿sí? Y esa velocidad es la velocidad del camión, porque nosotros hemos fijado ese sistema primado en el frente del camión. Se va a mover con el camión con la velocidad constante que lleva. Y esto es importante lo que voy a decir, no sé si ya lo dije, pero nosotros debemos considerar sistemas de referencia inerciales. El camión cumple eso porque no tiene aceleración, ¿sí? Cuando se mueven con velocidad constante se pueden considerar sistemas de referencia inerciales porque las ecuaciones que construye ahorita, por ejemplo, solo funcionan para ese tipo de sistemas de referencia. Por ejemplo, si se diera el caso, si necesita, si a alguien, por ejemplo, se le puede ocurrir colocar un sistema de referencia aquí, estaría mal, porque este sistema está acelerado, tiene aceleración. Entonces, no es un sistema de referencia inercial, ¿cierto? No cumple las transformaciones de coordenadas galileanas. Entonces, no se puede usar sistemas de referencias que estén acelerados. No se puede usar sistemas de referencia que tengan aceleración, ¿sí? No son sistemas de referencia inerciales, porque en esos sistemas de referencia aparecen unas cosas que se llaman fuerzas ficticias. Entonces, ahí hay problemas. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Solo se pueden considerar sistemas de referencia que se muevan con velocidad constante uno respecto del otro. ¿Vale? Eso. Entonces, ojalá me hayan entendido que la velocidad inicial del auto, estoy hablando del auto, es cero medida respecto del camión. Y que la velocidad del sistema de referencia primado es la velocidad que tiene el camión porque es la velocidad respecto del otro sistema de referencia. ¿Sí? Nosotros debemos considerar la velocidad de un sistema de referencia respecto del otro. Esos dos datos los tenemos que considerar ahora. ¿Listo? Entonces, miren que respecto del frente del auto, la posición final sí es conocida. Miren, la posición final es esta. No hay problemas respecto del frente del auto. No debemos considerar ya la velocidad que se mueve perdón, aquí me equivoqué. Respecto del camión. La posición final respecto del camión es algo conocido. ¿Sí? No debemos considerar la distancia que el camión se ha movido, ¿sí? Porque estamos tomando un sistema de referencia fijo en el frente del camión. Entonces, respecto de esto, sí conocemos todos los datos. Conocemos tanto la posición final como la posición inicial. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Miran, ya no se complica la vida tanto porque para el sistema de referencia fijo en el suelo, la posición final tenía esta forma, ¿cierto? X primado más la distancia que recorre el camión. En cambio, para el sistema de referencia fijo en el camión, la posición final es algo que se conoce directamente de los números que nos dan. ¿Listo? No tiene una variable t, no tiene la incógnita. Entonces miren que se va a simplificar mucho las ecuaciones. Ahora, aquí pues escribir un poquito ya lo que he dicho. Dice, este problema se resuelve fácilmente si se considera un sistema de referencia fijo en el camión. En este sistema de referencia, el auto tiene velocidad inicial cero, lo que les había dicho. Si miden la velocidad del auto desde el camión, o sea, alguien que esté subido en el camión y mida la velocidad del auto, va a notar que la velocidad inicial del auto es cero. Eso se lo puede escribir de la siguiente forma. Aquí lo hicimos analíticamente, imaginándonos cosas. Si lo quieren hacer con fórmulas, podemos escribirlo aquí. Entonces, a ver, yo me lo aprendí de esta forma. La velocidad inicial del auto medida respecto del primer sistema de referencia, es decir, respecto del suelo, del sistema de referencia no primado, es igual a la velocidad inicial en X medido respecto del segundo sistema de referencia, es decir, el sistema de referencia fijo en el camión, es decir, la velocidad
primada, inicial primada, más la velocidad que tiene el segundo sistema de referencia respecto del primero, es decir, la velocidad que lleva el camión respecto del piso. ¿Listo? Con esta ecuación podemos despejar lo que nos interesa, que es la velocidad medida respecto del camión. Si despejamos eso, miren que tenemos que pasar esta velocidad, que es la del sistema de referencia primado, al otro lado del igual, a restar, porque está sumando. Nos queda entonces que la velocidad inicial medida respecto del sistema de referencia fijo en el camión es igual a la velocidad inicial medida respecto del suelo menos la velocidad del sistema de referencia fijo en el camión, que es la velocidad del camión prácticamente, que es v. ¿Listo? Según los datos que tenemos, la velocidad inicial del auto respecto del piso es 20 y la velocidad del camión respecto del piso también es 20. Entonces eso nos va a dar un 0. Si reemplazamos aquí, la velocidad inicial primada medida respecto del camión es igual a 20 metros sobre segundo, que es la velocidad que tiene el auto medida respecto del piso, menos la velocidad del segundo sistema de referencia primado respecto del primero, que también es 20 porque es la velocidad que lleva el camión respecto del piso. Si hacen esta resta, nos da 0 metros sobre segundo, lo que tuvimos aquí de manera analítica. Entonces lo pueden hacer así de forma matemática o de forma analítica, pues para que lo entiendan más que todo. ¿Listo? Luego dice, velocidad inicial 0. No se debe usar el auto como sistema de referencia porque este está acelerado, es decir, que no sería un marco de referencia inercial. Eso es importante. Y además no podemos usar ese sistema de referencia porque es el que queremos analizar, entonces no tendría sentido, ¿no? Pero más que todo, lo más importante es esto, que un sistema de referencia acelerado no sería un marco de referencia inercial. Y las fórmulas que nosotros vamos a usar, estas, solo se cumplen para sistemas de referencia inerciales. ¿Listo? Entonces miren que construimos la fórmula para que nos da la posición final para un movimiento acelerado, con aceleración constante, pero en el sistema fijo en el camión. Por eso le puse posición final primada igual a posición inicial primada más velocidad inicial primada. Y como les dije, el tiempo y la aceleración no cambia para los dos sistemas de coordenadas. Es lo mismo para ambos sistemas de coordenadas. Por eso uso las mismas letras. Eso no cambiaría. ¿Listo? Ahora sí ya ponemos los datos que consideramos respecto del sistema de referencia primado, del que está fijo en el camión. Sabemos que la velocidad inicial es 0. ¿Miran? Entonces esto, aquí hay un 0, 0 por el tiempo da 0, por lo tanto este término se cancela, eso da 0. Por eso en el siguiente paso miren que ya no lo escribí. Ya nos queda simplemente posición final igual a posición inicial más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como me interesa el tiempo, pues trato de despejarlo. Para eso primero esta cantidad que está sumando, que está positiva aquí, la paso al otro lado negativa y nos queda de esta forma. Ahora debo quitar la aceleración y el 2. El 2 está dividiendo, pasa acá a multiplicar, miren, pasaría a multiplicar a todo esto. Y la aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Listo, y de ese modo nos queda t cuadrado igual a 2 por este desplazamiento dividido entre aceleración en x, entre la aceleración que tiene el auto. ¿Listo? Como el tiempo está elevado al cuadrado, pues yo saco raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Raíz cuadrada en ambos lados, y nos da que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Simplemente porque aquí la raíz cuadrada de t cuadrado es t, porque t es mayor que 0, entonces da lo mismo, da t, ¿listo? Ahí. Eso. Entonces ya tenemos esa parte, y simplemente ya tenemos despejado el tiempo, ya solo es sustituir datos. La posición final, no sé si lo mencioné ya, pero lo voy a repetir. Miren que la posición final es la que se mide respecto del frente del auto, lo mismo que para la inicial, respecto del frente del auto, medido en el sistema de referencia del camión. Si se dan cuenta, pues respecto a este sistema de referencia, la posición inicial del auto es menos 45 metros porque está a la izquierda y a una distancia de 45 metros. Miren, 24 más 21 da 45 y el menos me está diciendo que está a la izquierda del origen. Ahora, luego de que es rebasado, la posición final está a la derecha del origen. Miren, a la derecha del origen, a una distancia de 26 metros más lo que eso da 30.5 metros. Como está a la derecha, es positivo. Esos signos son importantes. Simplemente sustituimos eso y ya nos tiene que dar. Entonces, miren que aquí tengo 2. Dentro de la raíz cuadrada, claro está, 2. Abro paréntesis, posición final, que es positiva, así que queda tal cual, positiva, 30.5 metros, menos de la fórmula, la posición inicial.
pero la posición inicial es negativa, por lo tanto debo usar paréntesis o corchetes, como en este caso ustedes verán, pero debe notarse que los signos se deben multiplicar, ¿sí? Porque esto es negativo, aquí debo usarlo. Nos queda dentro de los paréntesis menos 45 metros. Si hacemos el producto de signos, menos por menos, nos da más 45 metros, ¿listo? Si hacen esta suma, miren, le dan 75.5 metros. Y 2 por 75.5 da 1.51 metros. Si hacemos esto, ya esta operación en la calculadora, ya nos da 15.86. Y miren las unidades cómo se las trabajan. La voy a hacer aquí. Tengo dentro de la raíz, en el numerador tengo metros y en el denominador tengo metros sobre segundo al cuadrado. Como arriba es algo que no es fracción y abajo sí tengo una fracción, para poder trabajar eso, lo que no es fracción se convierte en fracción dividiendo entre 1. Bueno, esto está dentro de raíz cuadrada. Y aplico la ley de la oreja. El producto de los extremos dividido entre el producto de los medios. Eso nos da raíz cuadrada de metro por segundo al cuadrado en el numerador, dividido entre el producto de los medios, que sería metro por 1, eso da metro. ¿Listo? Metro con metro se cancela y nos queda raíz cuadrada de segundos al cuadrado. Como la s es positiva, entonces esto nos da raíz cuadrada de s cuadrado, nos da s segundos. Por esa razón queda esto. ¿Listo? Eso. Y ya, hemos solucionado el primer problema. ¿Listo? Espero que esté claro. Ahora podemos continuar con el segundo problema. Dice el B. ¿Qué distancia recorre el automóvil en ese tiempo? Ya tenemos el tiempo y ahora nos preguntan por la distancia. Pero esa distancia es la que recorre respecto del piso, respecto del suelo. Es decir, que ahora ya no podemos usar el sistema de referencia fijo en el camión, sino que tenemos que usar el sistema de referencia que está fijo en el suelo, porque ahí es donde se mide la distancia recorrida. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo, pero ya considerando el sistema de referencia fijo en el suelo. Y como les había dicho, en este sistema de referencia la posición inicial es la misma que en el otro, porque los orígenes coinciden. Entonces la posición inicial la conocemos, es menos 45 metros. ¿Listo? Y nos preguntan la distancia recorrida. Bueno, eso lo escribí acá. Ojo, quiero que entiendan que no conocemos la posición final respecto del suelo. Esta es la posición final respecto del camión, del frente del camión. La posición final respecto del suelo no se conoce aún. Se la puede calcular porque ya conocemos el tiempo, pero creo que no es necesario, así que analicémoslo de otra forma. ¿Listo? Entonces dice, la distancia recorrida por el auto se mide respecto al suelo, por lo tanto debemos considerar el marco de referencia fijo en el suelo. En este sistema de referencia la velocidad inicial es, lo que yo les decía, 20 metros sobre segundo, es lo que se mide respecto del suelo. Debemos recordar que la distancia recorrida es una cantidad escalar, es decir, es una magnitud, es siempre positivo, ¿sí? Siempre positivo, es una magnitud, que para este caso en particular no siempre es así, se define como la magnitud del desplazamiento. Cuando se tiene un movimiento en una dimensión, en una sola dimensión, la distancia recorrida es la magnitud del desplazamiento, es decir, posición final menos posición inicial, ¿sí? Pero no siempre es así. Cuando el movimiento solo es una dimensión, solo es horizontal o solo es vertical, sí se puede. ¿Listo? ¿Cómo encontramos esta diferencia? Pues con la formulita que nos da la posición, ¿sí? Pero miren que ahora ya uso coordenadas no primadas porque estamos trabajando respecto del suelo, en el sistema de referencia fijo en el suelo, que lo consideramos no primado, así lo llamamos, es el nombre que se usa, simplemente no es que tenga cosas raras, sino que se distingue los nombres, sistema de referencia no primado y sistema de referencia primado el de acá, ¿sí? Simplemente es como por distinguirlos, por cambiar el nombre, pero si se pueden dar cuenta la forma de la ecuación es la misma, eso no cambia, solo cambia el nombre. Entonces, como quiero encontrar esta diferencia, pues trato de construirla. Miren, acá tengo posición final positiva, entonces esta posición inicial, si la paso al otro lado del igual, nos queda negativa. Y ya tengo esa diferencia. Miren, ya tengo el desplazamiento. Como ya la despejé, bueno, aquí lo hice, perdón. La despejé y nos queda pues todo lo demás en el otro lado tal cual. Miren, solamente pasé esta cantidad que está sumando acá positiva al otro lado con el signo contrario negativa. Igual a todo lo demás, que eso queda sin cambios. ¿Listo? Ahí no pasa nada. Y simplemente ya sustituimos en este lado todos los datos que conocemos. La velocidad inicial respecto del suelo del auto es 20 metros sobre segundo. El tiempo fue el que acabamos de encontrar porque ese tiempo funciona para ambos sistemas de referencia.
entonces es el mismo que encontramos, más la aceleración, que también es la misma para ambos sistemas de referencia, multiplicada por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miran, simplemente se sustituyó datos, no se hizo nada del otro mundo. Si hacen 20.0 por 15.86, les tiene que dar 317.2 y lo puedo comprobar en la calculadora si quieren. A ver, 20 por 15.86, eso nos da 317.2 metros, está bien. Más, entonces lo que hice acá fue, bueno, hecho de una la operación, no. Entonces 15.86 al cuadrado por 0.6 dividido entre 2, eso es lo que hice. 15.86 al cuadrado por 0.6 dividido entre 2. Eso nos da 75.46, que se puede aproximar a 75.5 metros. ¿Listo? Si hacen esa suma, pues les da 392.7 metros, que se lo puede aproximar bastante bien a 393 metros. ¿Listo? Esto ya es la diferencia, miren. Si reemplazamos eso aquí, pues nos queda distancia igual al valor absoluto de 393 metros, que pues como es una cantidad positiva, el valor absoluto de una cantidad positiva da lo mismo, es decir que eso no va a cambiar. ¿Listo? Y entonces esta es la distancia que recorre el auto en ese tiempo, medido respecto del piso. ¿Listo? Luego nos preguntan el inciso C, ¿qué rapidez final tiene el automóvil? Y esa rapidez final también es medida respecto del piso. ¿Sí? ¿Qué rapidez final tiene el automóvil, pero medida en el sistema de referencia no primado, en el sistema de referencia fijo en el piso? Entonces, esa es más sencilla de calcular, creo, no hay problema. Entonces miren que la fórmula que se usa es esta: velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Miren que no tenemos las primas porque estamos trabajando en el sistema de referencia fijo en el suelo. ¿Listo? Y simplemente sustituimos. Velocidad inicial es 20. Bueno, aquí hubiera quedado mejor si colocara 20.0, pero ya que 20 metros sobre segundo. Más aceleración por el tiempo, miren que simplemente sustituyo, no es nada del otro mundo. Estas fórmulas se las tienen que saber, ¿no? Eso lo tiene que dar el profesor o las tienen que tener ustedes, es la teoría que se usa. Eso no lo doy yo, simplemente asumo que ustedes ya conocen esas fórmulas. Yo intento enseñarles cómo se aplican en los problemas. Entonces, simplemente ya se hace las operaciones. 0.6 por 15.86 nos da A más 20, pues tiene que dar esto. Voy a comprobarlo porque lo escribí hace días y no recuerdo bien. 0.6 por 15.86, cierro paréntesis, más 20. Sí, da 29.52 aproximadamente. ¿Listo? Aquí sería como una aproximación casi, porque en la calculadora me parece 29.516. Si aproximamos a dos decimales queda 52 aquí. Y si lo aproxima a un decimal nos queda 29.5 metros sobre segundo. Como nos preguntan por la rapidez, ojo, por la rapidez, y la rapidez es la magnitud de la velocidad. En este caso, como tenemos una sola componente, solo es una sola dimensión, la magnitud de la velocidad es simplemente el valor absoluto de esa componente. ¿Sí? Entonces nos queda magnitud de 29.5 metros o valor absoluto. Y el valor absoluto de algo positivo pues da eso mismo. ¿Listo? Yo quiero que noten que pues aquí tengo segundos al cuadrado y aquí tengo segundos. Entonces esto de acá abajo es como si tuviera segundos por segundos, ¿no? Un segundo dividiendo se cancela con un multiplicando y nos queda simplemente metros sobre segundo en el denominador. Acá, aunque no lo mencioné, y aquí tengo un error, este sí, me disculpo, eh, metros sobre segundo al cuadrado, y quiero ver si tengo el mismo error por acá. Ah, no, acá sí lo escribí bien, segundos al cuadrado, ahí está bien escrito. Es metros sobre segundo al cuadrado porque es una aceleración, y aquí tengo segundos al cuadrado. Miren, porque está elevado al cuadrado. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se cancela. Simplemente es eso, y nos queda en metros todo, como debe ser. Por eso resultan metros. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido este problema. Lo importante de este problema es entender el uso de los dos sistemas de referencia inerciales y entender que los sistemas de referencia inerciales son aquellos que se mueven con velocidad constante uno respecto del otro. ¿Listo? Y que estas fórmulas que hemos usado nosotros solo funcionan para sistemas de referencia inerciales. Eso es como
lo que quiero que se les quede de este problema más que todo, porque las fórmulas que se han usado no son cosas del otro mundo, no son complicadas, digamos. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado este problema. Por favor, si les ayudó para hacer alguna tarea, para estudiar, si les sirvió, si aprendieron, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar con este proyecto. Me ayuda también muchísimo que miren los anuncios, que por favor no usen bloqueadores de anuncios, porque es la única fuente de ingresos que tengo. Entonces, por Dios, no usen bloqueadores de anuncios. Colabórenme con eso. Ese favor les pido, de corazón. Si alguien quiere donarme algún dinero, si pueden, si tienen la capacidad, si les nace del corazón, lo pueden hacer. En la descripción dejo algunos métodos. Está PayPal. Hay unos métodos que se pueden hacer solo desde Colombia. Entonces pueden hacerlo por ese medio. También pueden hacerlo a través de YouTube, formando parte del canal, dándole al botón unirse. No hay beneficios especiales, solamente de cariño pueden hacerlo. O hay un botoncito que es en forma de decoración, que es un super gracias. Ahí también pueden hacer alguna donación si gustan. Pero lo más importante que les pido es que, por Dios, no usen bloqueadores de anuncios. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.